Avisos. Este video contiene referencias a transfobia. En este video hago referencia a personas no binarias, incluyéndome, haciendo uso del pronombre traducido del inglés elle, ellas, del they, them. Hace ya 3 años, después de una dura pelea contra el cáncer que me llevó meses sobrellevar, hice un regreso al ámbito laboral dando clases en una preparatoria. Durante esas fechas, finalmente pude sentarme a jugar un videojuego que se convertiría rápidamente en una gran influencia e incluso apoyo a través de lo que experimentaba en esos momentos. La historia Night in the Woods de Infinite Fall ubica a Mae Borowski, la protagonista del juego, haciendo un regreso a su hogar después de haber estado ausente por un tiempo, estudiando en la universidad y quedándose lejos de su pueblo natal. Fascinada por esta historia, hice lo que siempre hago. Leí qué decía la gente, de qué me perdí en mi primera jugada. Los wikis son excelentes para eso, y mientras buscaba información sobre Mae, me topé con un pequeño dato en su trivia. Mae es pansexual, o al menos así lo sugiere el escritor del juego, Scott Benson, en una respuesta en su Curious Cat. Al jugar como Mae, nunca sospeché que ella tuviera la misma orientación sexual que yo. Tal vez no lo pensé así porque el juego en realidad no se trata nada de hacer parejas. Fue por ello gratificante, pero también confuso encontrarme con ese dato. Mi orientación sexual estaba representada en un videojuego, en uno de mis favoritos, sin que yo lo supiera hasta que leí ese dato enlistado en una trivia en una wiki. Los wikis son una fuente útil para adquirir información rápida de un videojuego, o diferentes medios en general. Una búsqueda de Google inmediatamente los arroja, al ser los más visitados, y normalmente son suficientes para saciar dudas. Es fascinante por ello, que hay quienes buscan encontrar la sexualidad o el género de un personaje al hacer estas búsquedas. Estos datos, como cualquier otro, están comúnmente acompañados de una llamada o con el dato de su fuente en la misma oración. De ahí, surge una interesante conversación sobre el origen de los datos que informan estos wikis cuando están fuera del canon. Entrevistas, entradas de blog, entradas subsecuentes de una serie de videojuegos, o incluso un Curious Cat. Todos estos cambian esta información. Es así como conocer un videojuego solo a partir de los contenidos que él mismo ofrece por sí solo, a veces no parece bastar para saber sobre su historia, personajes o trama de manera completa. Definir el canon no es, a estas alturas de la conversación, algo inmediato. En foros de discusión, conceptos como fanfic, headcanon, OC, etc., sugieren una interacción con diferentes medios que inspiran al público de nueva obra a discutir e incluso crear en los mismos ámbitos imaginarios que leen, ven o juegan. Es común, claramente, que muchas de estas conversaciones sean sobre qué es considerado canon en una historia, qué dijo el autor, qué es oficial, qué es contenido creado por fans. Y esta conversación no es nueva de ninguna manera. Por ejemplo, cuando Avellaneda toma los personajes de Cervantes para escribir su propia secuela Don Quijote de la Mancha, solo para que luego Cervantes escribiera la segunda parte y de esa forma deshiciera cualquier otra oportunidad de expandir la historia de Quijano al matarlo al final de la historia. ¿Es su interpretación de sus personajes canon? Cuando Cervantes hace referencia directa a esta otra versión, ¿está ahí él canonizando el texto? El historial del canon es fascinante por sí solo, pero no es exactamente el enfoque de este video. En lugar de eso, este video es una conversación sobre el canon. Una que tuve con los pequeños, sueltos y a veces malinterpretados fragmentos de información sobre mis videojuegos favoritos en el internet. 2 meses antes de jugar Night in the Woods había jugado Celeste, otro juego que se convertiría de mis favoritos en los últimos años. La historia de Madeline, la protagonista del juego, reuniendo el coraje y la determinación para no solo enfrentar los peligros de escalar una montaña, sino también enfrentarse a sus problemas de ansiedad y depresión, fueron en sumo inspiradores. Con un fino y elegante diseño de gameplay, controles y niveles, sumándole una increíble banda sonora compuesta por la increíblemente talentosa Lena Raine, y con una historia que explora la complejidad de un personaje como Madeline, quedé fascinado. Años después, no había tenido oportunidad de jugar el contenido descargable disponible, que después sacaron, pero sí había visto el arte que le acompañó. ¿Cómo no verlo? Mi timeline de Twitter se llenó de imágenes que hacían acercamientos a diferentes detalles que los fans encontraron al jugarlo. Banderas de orgullo trans, fotografías e incluso las píldoras de cambio hormonal de Madeline. Durante los meses que siguieron a estos descubrimientos, reinició una conversación sobre la confirmación de detalles relacionados a la sexualidad o género de un personaje, apuntando a la problemática representación de minorías, particularmente cuando no hay una alusión directa
a su sexualidad o género dentro de la obra. Así, hay quienes exigen que los personajes hagan referencia de alguna forma a esos rasgos, para que el autor no deba luego confirmarlo. El concepto de confirmar fuera del canon es vital para entender la complejidad de este problema. Primeramente, sin embargo, debemos considerar la contestación y, pues, la confirmación que hizo Mary Thorson, la directora del juego, el 5 de noviembre del 2020. Escribió en una detallada y perspicaz entrada de blog la confirmación de que Madeline es y siempre fue trans. En su entrada de blog, sin embargo, va más allá y alude a su propia experiencia como una persona no binaria, vinculando la realización de que Madeline es trans con su propio descubrimiento, hablando de cómo ella no sabía que era trans hasta después de haber terminado el juego. Cito: "Durante el desarrollo del contenido de Farewell, empecé a tener un presentimiento. Post-desarrollo, ahora sé que lo somos". Su entrada de blog aborda aspectos importantes de la conversación sobre la representación de personajes trans en los videojuegos y en el arte en general. Primeramente, la cuestionable sospecha de numerosos fans que afirmaban que la confirmación de que Madeline era trans había sido bastante ambigua, considerando que ningún personaje lo confirma de esa manera directa, y que eso les permitía mantener a la audiencia cis contenta. A esto, Thorson responde que tal y como no hay evidencia para demostrar directamente que Madeline es trans, al menos antes del contenido descargable, tampoco la hay para confirmar que Madeline sea cis. Esto se conecta directamente a nociones que lamentablemente las audiencias ejercen sobre una obra, que la representación debe ser de una manera específica, que los personajes deben comportarse o lucir de cierta forma para, valga la redundancia, ser trans. Aquí el cuestionamiento sería, ¿cómo luciría algo que confirma lo trans de un personaje al instante? A ver, aquí se pone pesado por toda la teoría que voy a decir, pero es de donde quiero partir para entender lo que está sucediendo aquí. En su artículo, El feminismo y las políticas de la representación hacia un encuentro crítico y ético con los otros, Amy Hinterberger señala la complicación de intentar hablar del otro para desarrollar teoría y mejorar nuestra situación social, incluso cuando se habla por defender al otro. Evidentemente, y como lo señala Hinterberger, hablar del otro es también definirle, es asumir su identidad, necesidades y aspiraciones. Buscar en el canon, en la confirmación de un autor, por ejemplo, es también darle una forma específica y de esa manera despojarle de una dimensión viva. Reconocer que se habla de la representación de grupos y aplicar un pensamiento crítico que reconoce esto es vital para abordar la representación. Confirmar a través del canon sugiere, pues, una expectativa por parte de quien lo exige, sin considerar que una sola representación no habla para todos. ¿Qué buscamos exactamente cuando pedimos ver la representación del personaje, sino una imagen fija de lo que asumimos de esa otra identidad? La intimidad crítica, como la señala Hinterberger, es una forma de lograr una representación ética. Por ello, Thorson acierta al decir en su entrada que su deseo, y el del equipo de desarrollo, era respetar a Madeline al no revelar su género de manera directa. En la vida real, las personas trans sufren del escrutinio por parte de numerosos ángulos de la sociedad. Presentar su género a otros es duro e incluso peligroso. No le deben esa confirmación a nadie. Estas conversaciones sobre el género de un personaje han perdurado por años. No sé ustedes, pero la primera vez que jugué Super Mario Bros. 2, reconociendo mis ideas regresivas de género desde entonces, yo asumí inmediatamente que Birdo era mujer por ser rosa, como Peach. Nunca tuve el manual original, jugué la versión de Super Mario Advance, pero de haberlo tenido me hubiese enterado de que Birdo, cito, cree que es una niña y escupe huevos de su boca, prefiere que le digan Birdera. Problemática descripción que se encuentra de igual forma en la configuración original del juego en Japón, Doki Doki Panic. Esto lleva a otra interesante conversación. ¿Qué valor tienen los manuales para confirmar o explicar una historia? ¿Cuál era la necesidad por parte de los creadores de colocar este detalle en el manual y de representar a una persona transgénero en su videojuego de esta forma? Con el tiempo, Nintendo ya no ha aludido a lo trans de Birdo, al referirse siempre a ella como una mujer. Permanece ambiguo y sin saberse directamente. Por otro lado, Poison, de Final Fight, fue un caso en el que contribuyeron el equipo de localización y la censura para generar una controversia alrededor de este personaje. Cuando fue el tiempo de adaptar Final Fight del arcade al Super Nintendo, el sprite de Poison fue reemplazado enteramente por el de otro personaje. Más tarde, los creadores harían referencia a Roxy, su compañera del juego original, como una transvesti,
cuando Capcom fue acusado de violencia en contra de mujeres en sus videojuegos. Se asume que de la misma forma piensan así de Poison. De manera similar a Birdo, con el tiempo, Capcom procedió a referirse a Poison como una mujer en subsecuentes entregas de los juegos. Más reciente está el caso de The Missing, videojuego dirigido por Hidetaka Suehiro, también conocido como Sueri. El contenido del juego, la historia e incluso el gameplay lidian con la transición de la protagonista JJ, sin presentar problemáticas severas que hagan cuestionar la postura de los desarrolladores del juego. De hecho, la obra por sí sola es sensible con los estragos de la protagonista y logra contar una historia que celebra la transición de su personaje y a la vez muestra la dura realidad que sobrelleva a lidiar con la sociedad que le reprime. En el caso de JJ, ella hace recuerdo de las numerosas llamadas y mensajes que recibió de su madre, quien reprobaba de manera agresiva la transición de su hija. Sin embargo, en una entrevista con el creador del juego, Kazuma Hashimoto preguntó precisamente sobre si hubo consultas con personajes transgénero al momento de diseñar al personaje de JJ y su experiencia. Como respuesta, un mes después del lanzamiento de su juego, Sueri dijo, y cito, "Trabajamos con individuos transgénero, otras minorías, profesores de psicología y estudiantes en este juego. También, siendo yo un sacerdote budista, pensé profundamente en los contenidos de este juego y me aproximé a su creación con sumo cuidado y sensibilidad. Hay muchas escenas impactantes en este juego. Sin embargo, me aseguré de que todo volviera al mensaje central del juego de que este juego fue hecho con la creencia de que nadie está equivocado por ser quien es. Este mensaje es cierto para el personaje de la mamá de JJ, de igual forma. Tampoco está mal por ser quien es". Por sí solo, este último comentario pareciera no sugerir demasiado, aunque es importante resaltar que la madre de JJ nuevamente, en múltiples ocasiones, la ofende y cuestiona su transición, ocasionándole un profundo daño psicológico. Empero, es importante considerar el historial de los juegos de Sueri para con los personajes transgénero. Deadly Premonition, uno de sus juegos más populares, tuvo también a un personaje transgénero, quien no se le reconoció de esta forma hasta que Sueri confirmó después que lo era en la misma entrevista. El problema aquí es que en el juego original este personaje es una asesina que, según los otros personajes del juego, en su vida normal es un hombre que luego se viste de mujer para cometer sus crímenes. Es así como en ocasiones la confirmación o los comentarios externos al canon de la obra cambian profundamente el contexto y la percepción de los personajes que inicialmente no parecen ejercer estas características. En estos últimos ejemplos, los creadores de estos videojuegos malinterpretaron y representaron de manera errónea a sus personajes. Curiosamente, el único de estos casos que logra una narrativa diferente e innovadora, tanto en su ejecución como en su representación, fue una que hizo uso de la experiencia de otros personajes transgénero para su realización, The Missing. Esto remite a los métodos de investigación de la tercera ola feminista que, de manera similar, trae a colación no datos oficiales o resultados de exámenes científicos, sino las vivencias de las personas sobre las que se habla. Esta forma de investigación y creación, como también lo afirma Hinterberger, ayuda a una representación más sana y humana. En cambio, el resto de los juegos parecen carecer de esta conciencia, incluso cuando alguien como Sueri, quien fue responsable a la hora de representar a una mujer trans en su juego, no lo fue al contestar entrevistas, o incluso en otros juegos que también desarrolló. Es esta misma noción sobre un conocimiento basado en experiencias vivas, en una continua formación, el que analiza y sugiere Jack Halberstam a la hora de estudiar casos de representación en varias películas. El concepto de trans con asterisco que maneja está basado en la fluidez y en la idea de que el género es algo en construcción. Si equiparamos esto a la conversación alrededor del canon y los autores de distintas obras confirmando información en medios externos, es posible ver cómo la audiencia puede tratar este tipo de información sin concientizarse sobre la diversificación de vivencias de las personas marginadas. Por ello, Maddie Thorson acierta en hablar de una experiencia con la que se puede identificar o relacionar personas transgénero y cis. La experiencia trans no tiene una forma fija, y de igual forma, habla de las dificultades que sufren personas de todo tipo. Halberstam habla del palimpsesto corporal, donde se toma en cuenta que la identidad de una persona y su relación con su cuerpo se informan y se construyen a partir de vivencias que se entrecruzan e incluso, como añadiría aquí Gloria Anzaldúa, se contradicen en ocasiones. Halberstam señala que ser trans es también negarse a la definición, negarse al conocimiento frío que informa de manera objetiva. Cito: "La representación de lo transgénero depende de un repudio a la veracidad de lo visual, pasar, un apego a lo áptico, desconocer,
y un marco narrativo de transición continua, devenir. Nuestras interacciones con el canon son también una conversación inacabada con cómo oficializamos la información con el fin de darle una sola definición y quedarnos con meramente un dato. La respuesta de Thorson da vida a un dato y a la información, y de manera más importante, cuestiona la necesidad de esa información de manera que visibiliza la inacabada naturaleza del género. Nuestras lecturas de las experiencias de personas marginadas deben ser críticas y corresponder a la solidaridad y noción de quién estamos hablando, incluso en el caso de personajes ficticios, de experiencias reales a lo largo de un complejo e incluso indefinible espectro de posibilidades. Es también posible, sin embargo, cuestionar cómo no son dados ciertos conocimientos. Si dentro de una determinada obra un personaje está conscientemente construido a partir de su identidad, sería imposible dejar de lado cómo esa identidad influye en su interacción con otros personajes e incluso su propio contexto. Es así como personajes como Beardo reproducían, a partir de contenidos fuera del canon, ideas transfóbicas. Es importante saber que cuestionar la transfobia es cuestionar los roles de género. La idea de lo trans con asterisco es una identidad innombrable, el tener un género que se niega a una clasificación simple, sabiendo que nuestras experiencias están constituidas por numerosos factores. Vemos así cómo nuestro género adquiere diferentes matices en diferentes contextos. Cómo no está aislado de todos los demás factores que nos definen y afectan, como lo son la raza, nuestra posición económica, nuestra sexualidad, nacionalidad, nuestras facultades físicas y mentales, etc. Somos producto de este constante diálogo entre estos factores. De ahí la ventaja e incluso la necesidad de escuchar una gran variedad de voces, de escuchar sus experiencias. Una obra, particularmente un videojuego, adquiere una dimensión drásticamente diferente a partir de quien lo juegue. Por ello, permitirnos interactuar con juegos que hablen de distintas formas de las experiencias de sus creadores es entablar un diálogo enriquecedor. Es así como, a su vez, esos jugadores que alguna vez jugaron esos juegos podrán luego avanzar el diálogo al volverse autores de nuevas obras. Finalmente, es así como podremos tener una relación más sana con el canon, aproximándose al mismo desde una manera crítica, al saber que la construcción del conocimiento es compleja, particularmente cuando se trata del género.